Primero que todo, mi nombre es Javier Salazar Loyola. Llevo haciendo clases en el departamento de informática desde el 2015 y usando LaTeX desde 2007 más o menos, por ahí. Eh, no es que sea la gran autoridad en ello, pero sí he hecho harto con este trabajo. De hecho, he entregado trabajos de tesis escritos en el sistema, así que algo cacho. Así que bueno, en este curso, bueno, en esta primera sesión vamos a ver primero qué es exactamente LaTeX. Algunas ideas de cómo instalarlo no lo voy a mostrar porque en realidad cómo instalarlo depende mucho del sistema en el que estemos. Algunos son más complicados que otros. Bueno, en realidad en algunos hay que descargar más cosas que otros. Vamos a ver los contenidos, o sea, la estructura básica de un documento y cómo iniciarlo. Las siguientes clases eh, van a incluir varios tópicos, no vamos a ver todo como en el gran detalle porque este sistema es como enorme, pero las siguientes clases vamos a ver cosas como formatos, eh, manejos de módulos externos, como para extender lo que podemos hacer con LaTeX, y también vamos a llegar hasta ver cómo hacer presentaciones y bibliografía, además de como su gran potencia que es el entorno matemático. Primero que todo, lo que hay que saber es que el LaTeX como tal es un entorno de composición de textos y desde sus inicios estuvo orientado a la producción de documentos de alta calidad tipográfica. Los, el creador, que fue Donald Knuth, el de la izquierda, son raros. Bueno, creo que fue Knuth el creador. Él estaba trabajando para hacer fuentes tipográficas. Estaba trabajando en un manual y las fuentes que tenía en esos momentos, como a finales de los 70, no le gustaban y se encontraba que se veía horrible. Así que empezó a desarrollar su propio sistema para poder tener lo que él quería y que se viera realmente bien. Leslie Lamport, el de la derecha, lo que hizo fue agarrar ese sistema y hacerlo manejable por personas normales. LaTeX es, es un sistema de macros sobre texto. TEG es el sistema básico, que es el que creó Nock, y son instrucciones como muy detalladas, muy complicadas de manejar. Entonces lo que hizo Lamport fue crear un sistema que utilizara esas instrucciones, pero lo hiciera de una forma un poco más fácil de manejar para usuarios normales, no gente que estuviera prácticamente programando en Assembler. Bueno, hoy en día se usa mucho en revistas científicas, hay muchas, sobre todo en entornos matemáticos y físicos e informáticos, que piden que los papers uno los mande en formato látex. Y la gracia de eso es que con bueno, es la principal diferencia entre látex y cosas como Word o LibreOffice. Esos sistemas son de un tipo que se conoce como what you see is what you get, que significa literalmente lo que ves es lo que obtienes. Y surgen de que, segundo, así, ustedes dibujan el documento básicamente con el programa como Word, mientras que en LaTeX ustedes le dicen cómo dibujarlo al programa que lo va a interpretar. No, no lo hacen ustedes, sino que ustedes dicen, ok, este texto debería estar resaltado de esta manera, este texto debería tener este formato y todo lo demás. Entonces, la gracia de LaTeX es que uno se independiza de cómo se va a ver el documento, porque eso es simplemente un par de configuraciones básicas en el preámbulo y fin. El resto es simplemente escribirlo y decir las instrucciones de, ok, este texto ponlo en negrita, este texto resáltalo y así. Como dato lingüístico, se supone que no es látex, sino que látex, porque el nombre tej originalmente era T-E-J, la letra griega J, la que los gringos pronuncian como chi, pero ellos la pronuncian como chi porque una de las transliteraciones más comunes de esa letra es como CH, y tiene la misma, o sea, es la transliteración que usan los alemanes. Para los alemanes la CH se pronuncia como J, por ejemplo, Bach, pero los gringos no pueden pronunciar esa letra, entonces ellos le dicen chi.
que es como nosotros solemos leer esa combinación, pero técnicamente no es J. Entonces, deberíamos decirle TEG, pero la cuestión es cada cual pronuncia las cuestiones como quiere, así que nadie se queja si es que le dicen látex. Para instalarlo, hay varias alternativas que dependen de cuál es el sistema operativo que yo esté utilizando. Para los ejemplos de acá yo voy a utilizar principalmente Overleaf, que es una aplicación web parecida a Google Docs, pero dedicada a látex, porque es más rápido para mostrar los ejemplos y es un poco independiente o sea, más independiente del sistema. LaTeX es en sí independiente del sistema una vez que ustedes lo instalan, pero cuál versión tienen que instalar depende del sistema operativo. En el caso de Windows, la distribución más común es MikTeX. En el caso de Mac es MacTeX y para Linux es TechLib. TechLib tiene por lo menos una versión de Windows, no estoy seguro de si tiene una versión de Mac. Eh, pero nunca he instalado la versión de Windows, así que no sé cómo será. MikTeX funciona bastante bien y se mantiene bastante bien actualizado, así que no deberían tener problemas si usan eso en Windows. MacTeX no lo he usado nunca porque detesto Mac y no usaría un Mac a menos que me obligaran, así que en realidad nunca lo he probado. Eh, Overleaf es bastante práctica, pero tiene algunos problemas de interfaz que a mí me molestan. Por eso la uso poco y principalmente para mostrar cosas más que para el desarrollo como fijo. Pero eso en realidad es maña mía, no es como una queja formal que uno pueda tener. Es simplemente que a mí me gusta trabajar de cierta manera. Si ustedes van a la página de LaTeX, que es LaTeX Project, lo voy a... Era es cierto. La voy a mandar por el chat. Sí. Si van a esa página, me faltó el HTTPS delante, pero si van allí, van a ver cuáles son las recomendaciones que hacen en la página oficial del proyecto para sus propios, para cada uno de sus sistemas. Eh, algunas consideraciones de importancia que hay que hacer, eso sí, es que originalmente LaTeX no estaba pensado para hacer PDFs, estaba pensado para hacer un formato que su extensión es DBI y significa Device Independent, creo. Y el objetivo que tenía era que era un documento que no estaba hecho para verse, estaba hecho para imprimirse. Entonces, donde yo lo mandara, cualquier impresora que lo mandara se iba a imprimir de la misma manera. Ese era el objetivo del formato originalmente. Así que si ustedes usan LaTeX como tal, les va a producir ese formato. Pero para producir PDFs tienen que usar PDF LaTeX. Es simplemente cambiar una pequeña opción. Eh, el problema que tiene el LaTeX como tal es que es simplemente texto plano. Los que sean de informática o de eléctrica, o en realidad los que sean de ingeniería en general, saben lo que es trabajar con texto plano porque todos han tomado cursos de programación. Pero la cuestión es que LaTeX es un lenguaje informático del mismo estilo que es HTML. Entonces no hay como por defecto programas que permitan utilizarlo de forma cómoda, sino que como que su intención es que ustedes puedan abrir un blog de notas común y corriente y empezar a programar allí. Pero como el blog de notas es incómodo, empezaron a salir algunos programas adicionales que son mejores para trabajar con él porque tienen resaltado de sintaxis, cosas como permiten ingresar comandos sin tener que acordarse uno de ellos como son y parecidos. El que a mí más me gusta es TextMaker y MikTeX viene con TextWorks, pero hay otros allí que ustedes podrían ir probando y ver cuál es el que les gusta. En el caso de Overleaf, eh, muestra el resaltado de texto por defecto, así que es bastante cómodo para utilizarlo. Eh, ahora, antes de pasar al primer documento, una consideración.
o sea, este es un ejemplo de los programas que se pueden utilizar. Esta cuestión es TextMaker, que es un editor de látex. Por ejemplo, esta es una guía que en algún momento hice para un ramo. Al lado izquierdo aparece el código, al lado derecho aparece el PDF compilado. La cosa es que cuando ustedes compilan tienen que fijarse que la herramienta que usen es la correcta. Si yo uso LaTeX, me va a producir el DBI. Pero acá está PDF LaTeX, que ese es el que yo debo utilizar para compilar. O sea, para producir un PDF. Esto está compilado con PDF LaTeX. Overleaf por defecto produce PDFs, así que no tienen que preocuparse de eso. Pero si quieren instalar una versión local, como yo lo hago en mis computadores, tienen que configurarlo para que por defecto lo haga con PDF LaTeX. En realidad eso es fácil, es simplemente configurar, en el caso de TextMaker, configurar TextMaker y acá está, compilación rápida, ustedes dicen qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, PDF LaTeX, nos da PDF y todo lo demás, yo lo tengo una distinta que vamos a ver en las próximas clases porque es una herramienta útil para algunas características que tiene LaTeX. Ya. Si tienen dudas las pueden hacer nomás, no... De repente yo voy muy rápido Profe, para alguna gente, así que sí. yo tenía una pregunta con respecto a Overleaf. ¿Es pagado o no? Probablemente tenga una versión pagada, pero tiene una versión gratuita que es suficientemente funcional. Ya, Por gracias. lo menos yo nunca he tenido problemas con que hay un límite de espacio o cuestiones así. Con la Creo cuenta que puede con los... institucional de la universidad, en general uno tiene almacenamiento ilimitado. Ah, maravilloso. Sabía que uno se podía inscribir con el correo institucional, pero no cachaba que tenía una ventaja. Sí. Creo que las mañas que tiene Overleaf son una de almacenamiento y la otra es con la compartición de archivos. Algo así como que no les deja tener un grupo infinito de gente para trabajar en un mismo documento. Creo que esa es como la maña de la versión libre. Pero en sí, para trabajar solo no hay problema. Sí, TextMaker es un editor de texto. MikTeX es la distribución que tiene la instalación de LaTeX. O sea, MikTeX tiene todos los programas para poder correr LaTeX, o sea, para poder compilar documentos en LaTeX. TextMaker es simplemente un editor de texto, pero bonito, que sirve para trabajar más rápido, o sea, mejor. Yo lo prefiero porque los otros, TextWorks, por ejemplo, lo encuentro muy feo, así que no lo uso nunca. Pero ese viene con MikTeX. Ya. Entonces, yendo a el documento en sí, o sea, cómo crear documentos en sí, lo básico al momento de programar o probar un nuevo lenguaje es el Hola Mundo, el clásico. Bueno, este es un documento que produce eso. Son 4 líneas del, bueno, 5 en total, pero una de esas líneas se ignora. Un detalle que van a ver a medida que empiecen a trabajar con LaTeX es que se producen millones de archivos intermedios, o sea, archivos auxiliares. Por ejemplo, déjenme mostrar la carpeta donde tengo esta PPT. Con excepción de S y S, todos los demás archivos seleccionados son archivos auxiliares que se generan para PDF LaTeX, o sea, para generar un documento en LaTeX. El proceso que hace el LaTeX cuando compila un documento es agarrar el punto text, interpretarlo e ir colocando parte de la información en archivos auxiliares. Esos archivos auxiliares incluyen, entre otras cosas, un log, que es el registro de las cosas que se vieron o de los mensajes que entrega el compilador. Un,
.aux, este es importante, lo vamos a ver en las próximas clases, porque ese .aux le dice a LaTeX dónde están las cosas importantes del documento. En el caso de algunas configuraciones también genera un .toc que le indica cuáles son las secciones del documento para poder generar una tabla de contenidos. Y hay un par más que no estoy seguro de para qué funcionan. Buena parte de ellos uno ni siquiera los usa, donde si además trabajamos con bibliografía, se producen todavía más archivos como adicionales. Ya, déjenme ir a Overleaf por mientras. Ya, esto es una página de Overleaf. No pesquen todavía ese PDF, tiene basura de antes. El documento que mostré de ejemplo tenía document class, article, begin document, y acá tenía eso, y acá una tontería. Ya, es la misma idea que esta línea de acá al principio. Bueno, en el caso de Overleaf, escribimos el documento y después le damos a recompilar y nos genera ese documento de salida. Y eso es un primer documento en LaTeX. Disculpa, el HDF es como un comentario, ¿no? Sí, eso Ah, ya, mismo. perfecto. Ya. Ya, ahora iba a explicar la sintaxis paso a paso. En LaTeX tenemos varios tipos de tokens, por así decirlo. Los que empiezan con backslash son los comandos. Este comando particular, document class, le dice al sistema, este documento es de este tipo, ese tipo es el que está puesto entre llaves, y en este caso particular es article. Esa línea es la primera que tiene que aparecer en un documento de LaTeX, antes que ninguna otra cosa. Esta línea que aparece acá y es válida no es oficialmente la primera línea. Esta corresponde a un comentario. Todas las líneas que empiezan con un signo de porcentaje, o en realidad todo lo que está después de un signo de porcentaje, para LaTeX es un comentario. Bueno, los que no cachan de programación, los comentarios son líneas que el intérprete del código ignora. El uso que tienen es... O sea, el principal es señalar qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, esto es una descripción de este documento. En el caso de la diapositiva le había puesto otra cosa. Ah, sí, le había puesto que esto no se imprime. Y estaba eso, estaba el comando. Esto es lo que se va a mostrar. Y con esto me refiero a lo que está entre medio de estos dos comandos que son begin document y end document. Y estos se conocen como un ambiente. Los vamos a ver más en detalle en la próxima clase porque los ambientes son una de las principales formas de organizar el contenido dentro de LaTeX. Por ahora, basta decir que todo lo que sea el documento es lo que va entre begin document y end document. Las cosas que yo coloco acá se van a ignorar. Ese SDF no aparece en ninguna parte. Posiblemente me reclama que no está reclamando por una cuestión nada que ver. Una vez que yo termino con el end document, todo lo demás simplemente desaparece. O sea, ni siquiera se mira. Lo que viene antes del begin document y después del document class se conoce como el preámbulo, y aquí van las configuraciones del documento. Todas las configuraciones que nos digan cómo se va a ver el documento, qué es lo que va a incluir, qué cosas no va a incluir y todo lo demás van a ir acá. Todo lo que sea el documento en sí es lo que está entre medio de estas dos líneas. Y en este caso corresponde a esto. Y todas las líneas que empiecen, o sea, todo lo que venga después de un signo de porcentaje se va a ignorar. Eso corresponde a los comentarios. Y los puedo colocar al lado, los puedo colocar arriba, y uno de los principales usos que tiene
es, por ejemplo, acá tengo 2 líneas, entonces yo quiero borrar esta, pero no la quiero borrar del documento, simplemente quiero sacarla del archivo de salida. Entonces lo comento. Ese es otro de los usos que tiene, cuando yo quiero borrar cosas, pero no eliminarlas definitivamente todavía. Todas las cosas que estén entre corchetes, después de un comando, se conocen como los parámetros del comando. En el caso del document class, el parámetro es article. En el caso de begin y end, son las palabras con las que se inician los ambientes. El argumento es el nombre del ambiente. El ambiente document es el ambiente principal de lo que vamos a escribir. Vamos a ver más adelante que además acá yo puedo colocar parámetros opcionales con corchetes. Entre esos parámetros, o sea, las cosas que puedo colocar en esos corchetes son muy dependientes del comando que estoy utilizando porque son modificaciones al comando base. Por ejemplo, puedo decirle el documento va a tener un tamaño de letra distinto, va a tener doble página, o sea, doble cara, etc. Por ahora lo dejamos así. Ya, como mencioné antes, el document class es el tipo de documento con el que yo voy a trabajar y esto me va a definir un montón de parámetros básicos que tiene el documento. Article es como el esquema básico. Es el tipo de documento que se usa para escribir papers, para escribir artículos, ensayos, cualquier porquería que no tenga mucho énfasis en la estructura. Los distintos tipos de documentos me van a habilitar o inhabilitar ciertos comandos. Article, como el más básico, me va a habilitar todos los comandos de sección para abajo. O sea, yo puedo definir en mi estructura secciones. En el caso de report, además me permite definir capítulos. Report es para documentos técnicos, por ejemplo, un informe de laboratorio, una cuestión así. Report puede ser una buena idea. Algunas tesis se basan en ese formato, de hecho, y no en el formato book, que es otro de los formatos básicos. En el caso de book, añado un montón de porquerías que los otros formatos no. Por ejemplo, el report no hace, no hace mucha diferencia. El book, no, todavía no. Ya, la diferencia principal con book se va a notar cuando yo tenga muchas más páginas. Por ejemplo, los libros por defecto tienen doble cara. O sea, las páginas usan las dos caras y eso hace que se tengan que configurar de una manera especial. Los números de páginas, las páginas impares van a la derecha, arriba a la derecha, o abajo a la derecha, pero van a la derecha. Y en las páginas pares van arriba a la izquierda. O sea, arriba o abajo, pero a la izquierda. O sea, en el fondo, el número de páginas siempre va en la cara de afuera, o sea, en el borde externo de la página. El formato book se preocupa de que eso quede configurado por defecto. Además, hace un montón de otras modificaciones que vamos a ir viendo a medida que avancemos. Otro tipo de clase que es importante, ¿sí? ¿Cómo? ¿Uno tiene forma de invocar esas librerías y que te salga una definición de ellas, así como para poder leerla y saber qué es lo que hace cada uno de ellos? En LaTeX mismo no, Ya, pero los libros todos los, como toda la documentación de LaTeX dice más o menos qué es lo que hace por defecto. Hay otras cuestiones que en realidad están pésimamente documentadas, pero es uno de los problemas que tiene de repente el código libre. vale. No es como invocar, no sé, un help y ahí ya te sale no sé, el detallado. No, yo jamás lo he visto. Pero, de hecho, si uno tiene dudas sobre qué hacer con un comando, Overleaf tiene un montón de información al respecto. Ya, Eh,
por ejemplo, esta es una de las páginas de Overleaf que trae templates. Y bueno, no es que aparezca como todo muy documentado, pero aparecen distintas formas de usar libros. ¿Dónde rayos está? Bueno, cuando uno googlea información, Overleaf es de las primeras páginas que aparece junto con Stack Exchange cuando uno tiene preguntas. Ok, profe, muchas gracias. En principio, si es que uno quiere ver como las opciones completas, en lo personal yo no he encontrado un lugar donde estén. O sea, sin ver el código fuente de la clase me refiero. Ah, claro. Normalmente es como que aparecen explicadas como en tutoriales o cosas así, pero no como una página con documentación oficial. A menos que... Se me había olvidado esta página. Zetan.org es una página que tiene todos los repositorios oficiales de LaTeX. Y muchos de los repositorios tienen esos dos paquetes como la documentación. Y la documentación se me había olvidado. Aquí están todas las cosas o sea, como la cosa oficial de todos los tipos de documentos básicos. El problema es que son 58 páginas, así que uno tendría que ir y mirar exactamente en detalle qué es lo que está haciendo. O sea, qué es lo que se puede hacer y todo lo demás. Pero dentro del mismo LaTeX no hay ninguna cosa que yo sepa. Todo es como a partir de la documentación que uno puede encontrar en esta página, en el Zetan. Como dato curioso, la Chile acá tiene un repositorio un mirror de la documentación de LaTeX y de repente uno puede usar el repositorio de la Chile para instalarlo. El problema, no sé si lo han cambiado, pero en mi experiencia, cada vez que quiero usar ese repositorio está atrasado con respecto a los de otros lados. Así que podrían no estar mirando la documentación de la última versión. Como por si de repente les pasa que ven que la dirección es la de la Chile. Bueno, esta parece ser la última versión, pero no siempre es así. Ok, profe, muchas gracias. Ya, la clase que más se nota cuál es la diferencia es esta, Beamer. Beamer es la clase para hacer diapositivas. Si se fijan, cambió hasta el formato de la página porque Beamer por defecto configura para que la página sea una diapositiva. Entonces trae los tamaños de diapositiva estándar y todo lo demás. Ya, esos son los tipos básicos y... Profe, ¿Sí? una consulta del Beamer. Estaba cachando que tiene como unos botoncitos a la derecha. ¿Eso funciona realmente o no? Sí. Bueno. Pero detalle es que Beamer solamente funciona como PDF. Los PDF tienen hoy en día soporte para hipervínculos, así que esas cosas pueden funcionar. Ah, ya. Eso, muchas gracias. Ya, Beamer lo vamos a ver en la última sesión porque es todo un tema por sí mismo. No es como, por ejemplo, pensar en un artículo, porque el artículo es como bien estándar y las mismas cosas que aparecen en el artículo aparecen en todos los demás, como en reportes y libros, pero esos agregan cosas. Beamer cambia todo, excepto como las ideas de la estructura básica. Ya. Formas de configurar esta cosa. Mencioné antes los corchetes para colocar parámetros opcionales. Estos parámetros dependen del comando. En el caso del document class, yo puedo colocar algunas cosas como el tamaño del documento. No sé cuál es el por defecto aquí, pero si coloco letter paper, por defecto va a cambiar el tamaño por defecto para forzar que sea carta. También está el A4. Bueno, cambia un poco ligeramente el margen, así que es porque se ajustó. Está el legal paper, que es para oficio.
Esa es una hoja bastante más larga. Y también está two columns, que este no se va a notar a menos que yo tenga un texto muy largo. Déjenme colocar un generador de texto basura. Profe, una pregunta. ¿Sí? Por defecto, ¿qué viene como configurado si yo no le pongo nada entre los corchetes? Depende de la clase. Por ejemplo, bueno, todas vienen por defecto para solamente una columna, que es en el caso de que yo no diga que son dos columnas, viene con, que venga con A4 o con letter paper, depende del sistema que yo esté usando. Por, por ejemplo, en Micatex ustedes pueden configurar para que el tamaño de hoja por defecto sea carta en vez de A4, pero otras instalaciones suelen poner por defecto siempre el A4. El tamaño de letra que viene por defecto, no me acuerdo si es el 10 o el 12. Y lo otro que está en vertical, porque yo puedo poner, no me acuerdo si era, no creo que era landscape. Sí. Con el formato landscape lo coloca como en horizontal. Claro que acá lo visualiza horriblemente mal. Pero si no, creo que es portrait por defecto. Sí, ese es el por defecto. Yo iba a mostrar el two columns. Eran singular. Two column, no two columns. Ahí está en doble columna todas las páginas. Y no me acuerdo cuál es el por defecto, pero este le puse, aquí era 10 puntos el por defecto en esta configuración. Ahí está forzado para que el tamaño sea de 12 puntos de la fuente. Detalle importante para LaTeX. El tamaño de la fuente no se mide con puntos. O sea, solamente acá cuando yo configuro el documento, digo, quiero 12 puntos. Una de las políticas del LaTeX es que yo no me preocupe de como los tecnicismos del documento, sino que solamente me preocupe del contenido. Entonces, cuando veamos el formato de texto, creo que es parte de la próxima clase, vamos a ver que los comandos son bastante ambiguos. Son, por ejemplo, pequeña, de nota de pie, o sea, pie de página, grande, muy grande, estúpidamente grande y cosas así. Todo eso es porque el tamaño de la fuente, o sea, el cambio de tamaño para la text de la fuente es en función del tamaño base que tiene. Y ese tamaño base es el que yo configuro acá. Puedo decirle 12 puntos, puedo decirle 11 puntos y 10 puntos. No estoy seguro de que funcione con menos. No, creo que no funciona con menos. Creo que algunos me permiten el colocar 14, pero sería un carril asegurarlo. Si yo quiero colocar más de una opción, la separo con coma. Entonces acá tengo tamaño de 12 puntos y 2 columnas. Y también está TwoSide, que fíjense en el margen del lado derecho es más ancho que el del lado izquierdo, pero en la siguiente página el margen del lado izquierdo es más ancho que el derecho. Eso es porque la opción TwoSide me permite utilizar las dos caras de la página, entonces el documento se ajusta para que los márgenes respeten eso. El margen más ancho es el margen de adentro, creo. Todas esas configuraciones y otras yo podría utilizarlas según el tipo de documento. Algunas de estas vienen por defecto en otras clases.
Ya, por ejemplo, en el libro, eh, o sea, primero, entre artículo y libro ya vemos una pequeña diferencia y es el número de páginas. Siempre el número de páginas está abajo al centro en el caso de los artículos. En el caso del libro, el número de páginas va cambiando. En esta página está arriba a la derecha, en la siguiente está arriba a la derecha. Y ahí se va alternando a medida de que para un libro por defecto siempre son 2 páginas. O sea, siempre es doble cara el documento. En el caso de reporte creo que es como el artículo. Sí, es como el artículo. Ya, eso para las clases de documentos. Antes de pasar a lo siguiente, ¿hay alguna pregunta con los documentos? Disculpa, una ¿Sí? consulta. ¿Puedo tener, por ejemplo, un tipo de formato en una plana y la siguiente plana otro? O sea, en una plana tener 2 columnas y la siguiente una sola columna, por ejemplo. Sí, pero eso es más complicado de hacer porque eso involucra el uso de un ambiente especial para trabajar con doble columna. Ok. Creo que eso yo no lo he usado mucho porque nunca he tenido que hacer muchos documentos a doble columna. Pero de poderse se puede. Ya. Solamente que no tiene que ver con las configuraciones del documento en sí, sino que tiene que ver con la configuración del documento a medida que yo lo voy avanzando. Por Ya. eso no se puede configurar con esto. Pero hay un ambiente que es para colocar doble columna. No me acuerdo si necesita módulos externos, eso sí. Ya. Ya, ahora, Profe, una pregunta adicional. sí. Por ejemplo, yo con Document Class puedo como, no sé, pues, ampliar o reducir la sangría, el alto, la página y todo eso. Con Document Class no, pero con otros paquetes sí. O sea, Ya. también con otros comandos. Lo que uno hace es, LaTeX tiene un montón de medidas definidas por defecto que dicen cómo va a ser cómo van a ser los márgenes y esas medidas están asociadas al tipo de documento. Ujú. Lo que uno hace es redefinirlos, pero cuando veamos paquetes vamos a ver que hay uno que permite hacer eso de forma mucho más fácil para el usuario. O sea, yo le digo, quiero que estos márgenes sean tal y cual cosa y todo lo demás, en lugar de tener que redefinirlos yo. Eso es Oiga, profe, y lo último, ¿qué hacía 12 puntos o 12 pt? tamaño básico de la letra. Ah, ya, vale, gracias. Ya, lo que viene es cómo colocar texto dentro de esta cosa. Bueno, vimos que solamente basta con escribir porquerías dentro del begin document, pero hay algunos detalles. Por ejemplo, eso para LaTeX sigue siendo un espacio. Todo esto es un solo espacio. Lo que el LaTeX interpreta es que entre una palabra y la otra hay una separación. Esa separación la considera el espacio. Entre este párrafo y este hay una línea en blanco. Para LaTeX también eso es una distancia entre párrafos. Y si yo le coloco sangría, no le importa. La sangría es una cosa que LaTeX configura con el documento en sí. También aparte de las cosas que se pueden llegar a configurar en algún momento, pero por defecto siempre coloca el formato como adecuado, por así decirlo. O sea, siempre coloca eh, la sangría en todos los párrafos con el mismo largo, siempre considera que el final del párrafo es una línea en blanco. O sea, a lo menos una línea en blanco. Entre estas dos yo podría colocar muchas, pero va a seguir colocando solamente un salto entre párrafos. Sobre eso,
una advertencia de inmediato. Es posible que si quieren curiosear con la documentación de LaTeX van a encontrar un montón de gente que usa como salto de párrafo, o sea, como cambio de párrafo, esa cosa. Fíjense que colocó un espacio de más. Lo que hace esta cuestión dentro del LaTeX no es insertar un nuevo párrafo, es romper la línea. No es lo mismo decir, por ejemplo, tengo esta opción, que es simplemente una línea, un salto de línea. Para el LaTeX eso no es un salto de un cambio de párrafo, es un espacio. Una línea en blanco, por lo menos una línea en blanco, es un cambio de párrafo, pero si yo trato de cambiar el párrafo con ese símbolo que es el doble backslash, no me va a cambiar el párrafo, va a romper la línea, que no es lo mismo. Cambiar el párrafo significa que va a haber una sangría al inicio. O sea, eso es un nuevo párrafo. Pero lo que hace este comando, que insisto, lo pueden ver mucho en algunas partes porque hay mucha gente que lo usa sin entenderlo. Lo que hace es simplemente cortar la línea en la que está y empezar la siguiente, pero no cambia el párrafo. Para cambiar el párrafo, ustedes necesariamente lo que tienen que hacer es colocar una línea en blanco entre los dos. Así es como se ordena el texto. Y algunas características importantes que tiene LaTeX por defecto lo pueden ver en la cuarta línea del segundo párrafo del PDF. Esta cosa en inglés es hyphenation y en castellano creo que lo traducen como silabación. LaTeX, a diferencia de otros procesadores de texto que simplemente ya rellenan con espacio hasta que les caben las palabras en la línea, se preocupa de la separación silábica de las palabras. Es una cuestión bastante compleja en realidad, y esa separación depende del idioma con el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en esta línea, ustedes pueden ver que lo separa entre fer y mentum. Eso está bien, para nosotros como hispanoparlantes funciona. Pero en esta línea, bueno, cuando tengo el cursor, pueden ver que lo que hace es romper la doble L. Eso es porque LaTeX por defecto trabaja con idioma inglés. Y en inglés las letras dobles se rompen entre ellas. No es como nosotros en castellano que rompemos, o sea, la sílaba es antes de la letra doble, con algunas pocas excepciones. En el caso de una doble L, para nosotros es una letra doble, entonces no rompemos la doble L. Rompemos antes o la sílaba siguiente. En el caso del inglés, no. Eso nosotros lo podemos cambiar con el uso de algunos paquetes. Pero antes de pasar a ese detalle, ¿qué cosas yo puedo utilizar como parte de mi contenido en LaTeX? Cualquier carácter alfanumérico, o sea, todas las letras del abecedario y todos los números. Caracteres con tilde, por lo menos las nuevas versiones de LaTeX. Las versiones más antiguas no. Las versiones más antiguas se taldeaban cuando yo colocaba caracteres con tilde, de hecho no las entendían. Puedo colocar algunos símbolos básicos como los de operaciones matemáticas. Dígase sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Hay también paréntesis. Si es que los corchetes no son parte de un comando, también los puedo colocar como caracteres. Puedo colocar también todos los signos de puntuación.
En el chat preguntan si la ñ la reconoce. Sí, también. Eso es lo que comentaba. Ahora sí se puede. Antes no. De hecho, puedo escribir en, Profe, sí, ¿y eso se puede hacer ahora o hay que ponerle el UTF-8 igual? en un momento voy para allá. Ahora por defecto funciona. Ya, Pero funciona en instalaciones modernas. Modernas, o sea, con modernas quiero decir de por lo menos un par de años atrás. No estoy seguro de cuándo cambió eso, pero hasta como el 2016 creo que yo todavía tenía problemas si no colocaba la configuración de codificación. Estoy viendo si me falta algún carácter básico que sea importante de colocar. Ya, hay caracteres que son especiales para LaTeX. Uno de ellos es el backslash. El backslash no se puede colocar como parte de un documento. Tampoco el signo de porcentaje porque va a suponer que lo que viene después es un comentario. Si yo quiero colocar un signo de porcentaje, tengo que colocar backslash. Backslash y el signo de comentario. Entonces ahora sí me aparece. Junto a eso hay otros varios caracteres que vamos a ir viendo que aparecen en distintos comandos. Por ejemplo, el ampersand, el que se usa para hacer la I en inglés. Ese se usa para separar elementos en tablas. Entonces es un carácter especial para LaTeX. Igual que el guión bajo. Todos esos se pueden colocar con backslash y el símbolo que yo quiero. En el caso de las llaves, si yo quiero colocar una llave, tengo que colocarlo con backslash. Si no, la voy a entender como parte de un comando o como un entorno. O sea, por ejemplo, si yo quiero colocar esta cuestión entre llaves, este párrafo no las va a pescar. Lo que va a entender LaTeX es, ok, esto es un bloque de texto aparte. Pero fuera de eso, nada más, lo trata como un párrafo común y corriente. Pero si yo coloco el backslash antes y después o sea, el backslash antes de cada uno de los signos, entonces los va a entender como caracteres. El backslash para colocarlo requiere un paquete aparte porque es un símbolo especial. El doble backslash, como mostré antes, se interpreta como romper una línea. Para eso uno tiene que usar el paquete TextComp que trae un montón de símbolos adicionales. Es más largo de colocarlo, pero eso lo vamos a ver en próximas clases. Ahora lo que hay que ver es lo que mencioné antes, cómo escribir en castellano. ¿Dónde aparecen los problemas del castellano? En cosas como esta. El comando capter me dice, acá empieza un capítulo. Y lo que ocurre es esto. Por defecto me va a aparecer el comando como en el idioma por defecto de LaTeX, que es el inglés. Bueno, después de todo, son angloparlantes los que empezaron con toda esta cuestión, entonces siempre van a partir usando de base el idioma inglés. Si yo quiero configurarlo para castellano, hay varias cosas que tengo que hacer. Primero, tengo que saber cuál es el set de caracteres que estoy usando. No es imprescindible hoy en día, pero es útil declararlo porque de esa forma, donde yo mueva mi archivo, siempre va a entender que lo que está usando es el set de caracteres que yo declaré. ¿Por qué eso podría ser importante? Porque supongan que yo estoy trabajando con Overleaf y de repente, o sea, estoy trabajando con Overleaf, tengo los archivos respaldados localmente, pero por alguna razón se me cae internet y yo tengo que seguir avanzando en el documento.
Entonces, puedo yo querer utilizar mi instalación local, pero mi instalación local podría no estar preparada para recibir por defecto el formato de overlay que creo que es UTF-8. Entonces me va a producir tildes raros, por así decirlo. Entonces lo que tengo que hacer es declarar cuál es el set de caracteres que estoy utilizando. Para los que no estén familiarizados con el concepto de set de caracteres, en un computador, cada carácter, cada letra es representada por un código numérico que surge de la tabla ASCII, que son los primeros 127, 128 caracteres. Esos dicen cómo escribir el idioma inglés en un computador. Esa tabla, como no sirve para nada más que en inglés, se extendió y empezaron a salir distintas codificaciones que son distintas formas de interpretar esos números. Los primeros 128 son siempre iguales. Lo que viene después es un desastre. Si yo estoy usando la codificación de Windows para castellano y después trato de abrir eso en un computador que está usando la codificación para el ruso, me va a producir textos completamente diferentes. Entonces yo puedo usar use package y decir acá cuál es la codificación. UTF-8 es como por defecto dentro de internet porque es como ultra estándar y todo el mundo lo entiende igual. Si yo uso Windows, no sé qué rayos es lo que pasó ahí. En el caso de Windows, la mejor opción para nosotros bueno, acá en Chile, viviendo como hispanoparlantes, con computadores que trabajan con las versiones de Windows para Latinoamérica, Latin 1 es la opción. Ahora, ¿por qué rayos me produjo esto? Pasa, mañana. Pasa, chico, con el UTF-8 esta cuestión. Por alguna razón mágica. Bueno, debe ser pifia de la cosa esta de overlay. Bueno, el comando es ese, y ese comando va en el preámbulo. Fíjense que lo coloqué antes del begin document y después del document class. Bueno, eventualmente me pescará, pero es un problema de overlay, no es un problema de latex en sí. Profe, ¿sí? sé por qué creo que fue eso. Es porque va con las llaves. O sea, no, con lo, como con lo, donde dice T1, con con ese comando. Qué imbécil. Ya. Sí. Me tardé como 5 formas distintas en el mismo formato. O sea, No, el UTF-8, ahí sí. sí, es que se me estaba hablando mucho y me empecé a marear. Ya, el problema que tuve fue que UTF-8 no es un paquete. Ya esta nota sí la vamos a ver con detalle en la próxima clase, pero básicamente es entre llaves, use package dice usa este módulo, entre las llaves es el nombre del paquete y entre las llaves la opción del paquete. Bueno, yo pajaronamente no había puesto el paquete. Entonces, el paquete para decirle cuál es la codificación es input-enc. Input-enc, y entre las llaves va cuál es la codificación que yo voy a utilizar. Esa codificación UTF-8 es la estándar que decía y la otra es Latin 1. Esta es para Windows, esta es para Internet y cualquier sistema basado en Unix, como por ejemplo Linux y Mac. UTF-8 es más general, en todo caso. Latin 1 es más jodida para con algunas cosas, es más difícil que interprete algunos caracteres. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir en árabe,
el Latin 1 les puede producir problemas. UTF-8 no. El pero de eso es que el UTF-8 es más pesado. UTF-8 no es un byte por carácter, pueden ser varios bytes. Hasta 4, si no me equivoco. Ya, el siguiente paquete es FontEnc. Y este paquete es porque hay una cuestión que es histórica respecto de cómo ustedes mostraban caracteres. ¿Han escuchado o les han dicho que es una falta de ortografía escribir tildes en mayúsculas? ¿Les suena ese concepto? Sí. Ya, es mentira. La razón por la que se decía es porque las máquinas de escribir antiguamente, cuando ustedes colocaban el carácter del tilde, se colocaba un tilde en el lugar donde iría la letra y después se colocaba la letra. Entonces, lo que se dibujaban eran dos caracteres, el de la tilde y debajo la letra. Si ustedes hacían eso con una máquina de escribir, el tilde les quedaba encima de la letra mayúscula. Por eso se dice que las letras mayúsculas no deberían ir con tilde, es porque un problema mecánico de las máquinas de escribir. No es porque no deberían llevar. Hoy en día esa cuestión está solucionada y nosotros podemos tener fuentes que dicen cosas de este estilo. Y se puede. Ya. ¿Cuál es la cosa con utilizar T1? T1, el paquete FontEnc me dice cuál es la fuente que yo voy a utilizar para dibujar mi documento. Y en particular la fuente T1 es una fuente que permite escribir caracteres con tilde. Si no, lo que hace LaTeX es escribir dos caracteres distintos, el dibujito del tilde y debajo la letra. El problema con eso es que si ustedes copian los textos, si ustedes quieren seleccionar el documento y copiarlo en otra parte, desde el PDF, lo que va a pasar es que cada letra con tilde van a ser dos caracteres, el tilde se los va a copiar por separado, entonces les va a quedar un despelote. El T1 es para que se produzcan textos en castellano, realmente castellano. Y la última cosa, el paquete Babel. Babel es un paquete que maneja los idiomas en LaTeX. Su parámetro opcional es cuál es el idioma que yo voy a utilizar. Acá yo puedo colocar todos los que yo quiera. Por ejemplo, puedo decir que voy a usar inglés, francés, alemán. Y eso, lo que estáis diciendo allí es, voy a usar esos idiomas. Pero el último que yo coloco en la lista, ese va a ser el idioma del documento. Los demás van a ser porque yo voy a colocar fragmentos en otros idiomas. Por ejemplo, si quiero hacer un documento como un libro de aprendizaje de idiomas, o si quiero citar cosas en varios idiomas, voy a necesitar los otros. Pero el último me va a decir cuál es el idioma del documento y va a producir cosas como esta. No sé si cacharon, pero se cambió el chapter por capítulo. Si yo saco el Spanish, me cambia capítulo por capítulo, que es la versión alemana. Esa es la gracia de Babel, y ahora con estos tres comandos que vienen en el preámbulo, antes del begin document, yo ¿Profe? puedo, un segundo, para terminar la idea, puedo tener el archivo preparado para trabajar con castellano, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo en español, o sea, en español, perdón, no va a corregir la falta de ortografía, ¿cierto? No, LaTeX no corrige la ortografía. Ya. LaTeX simplemente procesa el documento y se los muestra, pero no les muestra cuáles son los errores ortográficos. En general, hoy en día, el mejor corrector ortográfico que yo he visto disponible en informática es el de Word. Word es feísimo para todas las cuestiones que hace y todo lo que ustedes intentan hacer, pero por alguna razón tiene el mejor maldito corrector ortográfico que yo he visto en el mercado. Y es buenísimo, así que si quieren asegurarse de que no tienen confianza en sus habilidades de escritura, pueden usar el corrector pueden escribir el documento en Word y después copiarlo como texto plano en LaTeX y compilarlo ahí. LaTeX les va a producir un documento maravilloso, pero no se va a preocupar de que ustedes escriban bien. Se va a preocupar de que ustedes escriban. Creo que no me falta nada por mencionar.
¿sí? De hecho, acá podemos ver uno de los usos principales que tienen los comentarios. Esa línea que en realidad es muy inocente y no se va a mostrar en ninguna parte, le dice, o sea, dice cómo es el... O sea, lo pongo para yo acordarme de por qué escribí tal o cual cosa, o para que otra persona que lea el código sepa para qué escribí tal o cual cosa. Les voy a mandar una página donde voy a subir los apuntes, más que el código en sí, que en realidad esta cosa tiene como pura basura, pero está todo explicado en los apuntes que estaba mostrando delante. De hecho, yo creo que ya hay suficientes personas como para eso. Ahí está el enlace del curso en el chat con que es donde voy a subir los apuntes. Ya, lo siguiente que falta, delante mencioné que en el preámbulo ustedes pueden configurar todas las cosas que se les antojen sobre el documento, y parte de esas cosas incluyen la información de este. Cosas como, por ejemplo, el título, el autor. En el caso del autor, yo puedo separar varios autores con el comando and. Ese comando solamente tiene sentido dentro del comando author. Dice quién es, o sea, cuáles son los autores, y con el and yo los puedo separar para que LaTeX los configure por defecto separándolos como autores. Date, acá le puedo colocar la fecha que a mí se me antoje, por ejemplo 14 del 12 del 2020, o si lo voy a entregar hoy día mismo, puedo colocarle como fecha today. ¿Qué pregunta nomás? Esta información puesta acá en el preámbulo por defecto, no deja. Siempre tengo atados con Classroom. Bueno, con el correo usage debería funcionarles. Debería, porque esto yo lo armé con el correo usage. Ya, como decía, esta información acá simplemente de las propiedades del PDF. No sé si en algún momento ustedes han visto que los PDFs tienen propiedades. Entre medio de ellas dice cuál es el título del documento, quién es el autor y otras porquerías afines. Esas cosas se van a configurar con estos tres comandos, pero además existe un comando mágico divino que es makeTitle, que cuando yo lo coloco me genera un título. No tengo idea de cómo permitir un correo personal, así que voy a ver si lo logro. Una consulta: en la parte de autor también aparece la opción de corchete cuadrado. ¿Eso para qué es? ¿O es como el formato? O... No, es la versión corta. Ah. Lo que pasa es que algunos entornos permiten por ejemplo, hay algunos documentos que en el encabezado de la página, o sea, en el encabezado o en el pie de página, colocan el autor. Algo así como el título y el autor. El entre corchetes es para cuando ustedes quieren colocar el nombre corto del autor. Por ejemplo, si es que el autor es Pedro Pablo Pérez Pereira, con el nombre corto, ustedes pueden colocar Pepe Pereira, o sea, Pepe Pérez. Entonces, cuando aparezca el autor al pie de página, va a aparecer P. Pérez en lugar de todo el nombre completo. Que eso puede producir problemas de encuadre.
Entiendo, gracias. No, no me deja, parece que Classroom no me deja compartir si es que no son gente de la misma institución. Hay una opción, pero después lo revisamos. Mejor, tendría que mirarlo con más en detalle y, bueno, Classroom siempre es medio mañoso. Ya. Make title es una de las principales diferencias entre los distintos tipos de documentos. Acá que estoy usando el book, coloco una página con el título y además una página en blanco. Esta página en blanco siempre van los títulos, o sea, siempre van los libros. Si ustedes agarran cualquier libro van a ver que después del título hay por lo menos una página en blanco. Eso no tiene por qué ser así en otros. Por ejemplo, en el caso de reporte, simplemente coloca el título y después al tiro el capítulo. En article va a producir un error porque article no tiene definido el comando capítulo, pero sí el comando section. Y en el caso del artículo coloca el título del documento en la misma página. Y bueno. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay una forma de que hacer, por ejemplo, que el section queda al medio? Sí, pero es algo más avanzado. Ya. Hay que cambiar el formato de las secciones y eso involucra algunas redefiniciones que no he visto, o sea, yo no he visto cómo hacerlas, pero con lo que vamos a ver en el curso más o menos van a tener una idea de cómo empezar a buscar cómo hacer eso. LaTeX es un lenguaje bastante potente y bastante amplio y bueno, el gran problema que tiene es que su curva de aprendizaje es muy plana. Entonces, la mayoría de la gente le cuesta empezar a usarlo. Lo que yo pretendo con este curso es que esa curva no sea tan plana. O sea, es más que enseñarles todo lo que se puede hacer, darles el puntapié inicial, porque en realidad todo es mucho. Pero por lo menos terminando el curso van a saber por dónde empezar a buscar y cómo hacer algunas cosas, sobre todo las más fundamentales. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El make title para qué sirve? Para eso. Agarra todos esos datos y los coloca y arma un título que depende del formato. En el caso de article, lo genera así. Con report, los pone en una página aparte. Y lo que yo iba a mencionar, si yo coloco los autores de esa manera, van a aparecer con ese formato, va a aparecer literalmente lo que yo coloqué ahí. Pero si yo los separo con el and, LaTeX va a entender dos cosas. Primero, que son 3 autores distintos. Y segundo, que los tiene que formatear de manera distinta. O sea, no los va a colocar todo como en la misma línea, sino que lo va a ajustar según las indicaciones que tenga para manejar muchos autores dentro del título. Y bueno, el título varía mucho según cuál es el formato que yo estoy usando de documento. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a la estructura del documento, que es con lo que vamos a cerrar la clase de hoy? Profe, estuve probando con los use page, pero me dieron error, no me compiló. ¿Eso es porque tengo que descargar algo o simplemente no ¿Estás los uso? local? Estoy en Overleaf, no sé a qué se refiere con local. Si estás en tu propio computador y no en Overleaf. Puede que sea el nombre del paquete. En el caso del error, o sea, en el caso de use package, normalmente los problemas son o no encuentra el paquete o el nombre.
que eso puede significar que no está instalado, cosa que no va a pasar en Overleaf, o está el paquete está mal nombrado. Ya, voy a revisarlo. No estoy seguro si lo alcanzan a ver, pero los paquetes que yo estoy usando son input-env, font-env y Babel. Los mandé por el chat. Ok, profe, gracias. Ya, para la estructura del documento voy a mostrar con el libro porque es el que tiene más partes, pero lo que tienen que saber es que artículo tiene solamente de section hacia abajo, report tiene desde chapter hacia abajo y book tiene todo. Todo como por ejemplo part. Entonces, chapter. Eso. Part es como para las grandes secciones del libro. Por ejemplo, si están uno de los casos emblemáticos que yo conozco es el Survey de física, el de física universitaria, que su primera parte es mecánica, su segunda parte es electrodinámica, la tercera es, no me acuerdo cuál era, pero y también la última me acuerdo que es física moderna. La tercera no me acuerdo cómo la he llamado, si separa fluidos de termodinámica o algo por el estilo. Bueno, la cosa es que la parte genera esto, una primera como gran división, y luego vienen los capítulos, el nombre del capítulo, y más adelante vienen las secciones. Las secciones se van enumerando a medida que yo voy avanzando con los capítulos. Y además de las secciones están las subsecciones y las subsecciones. Acá, a medida que uno va avanzando, se van enumerando cada vez más. Pero ese cada vez más llega hasta ciertos límites nomás. Por ejemplo, la subsección no tiene numeración, porque en realidad ya se vería ridículo. Pero eso se puede cambiar en todo caso. Y también está paragraph, que eso en realidad es como darle un título a un párrafo. Y también está no, esta no me acuerdo si está. Sí, también está. Ese es el párrafo, ese es el subpárrafo. Un detalle interesante de los libros, en algunas páginas coloca el título del capítulo por defecto y en otras coloca el título de la sección en la que están. Y así lo va alternando a medida que van avanzando. Esta es como la estructura base, como con todos los niveles que uno puede tener. O sea, part es el más grande, chapter el siguiente, section, después subsection, subsection, paragraph y subparagraph. Y además de esas, los libros incluyen 3 más. Pero esas 3 más en realidad son como switches. No es que ustedes tengan un título para cada una de esas secciones, sino que lo que tienen es un switch que le dicen al sistema que cambie ciertos parámetros. Por ejemplo, el primero es form matter. Si han visto los documentos, los textos guías,
cosas como la partida de los textos guías, donde está el prólogo, la introducción, como los agradecimientos y todas esas porquerías, todo eso se conocen como el front matter del libro. Y en el caso del LaTeX, lo que hace es cambiar cosas como la numeración. Fíjense que acá es con números romanos. Y los capítulos les quita el número. Son 4 switches de ese estilo. Ya. Para usarlo bien, eso sí, esto va a ser un capítulo, después otro capítulo, y acá voy a cambiarlo al main. Y aquí se va a notar las grandes diferencias. Página de título. La numeración ahora le puse el front matter al inicio, cosa de que estuviera numerado bien. Página numeración romana. Títulos de capítulos sin número. Si se fijan en los textos, antes de que empiece el contenido en sí, donde están los agradecimientos, como decía antes, ninguna de esas secciones tiene un número. Eso es como el preludio del libro. Y el libro en sí empieza con con el switch, que en LaTeX es el main matter. Y aquí se empiezan los números arábicos con la numeración de capítulos, y me faltó colocarle el capítulo acá. Profe, ¿Sí? el capter me tira un error de ¿Estás usando sequence. article? Sí. Por eso. Capter no existe en article. Article parte desde section. Ah, ya, ok, gracias. De hecho, ninguno de esos tres está disponible, del front matter, ni el main matter, ni el back matter, que es el que voy a mostrar ahora. Ninguno de esos existe en el artículo. Y en el reporte solamente existe el capter. ¿Hay que usar el book entonces? Sí, para usar todas las partes de un libro, sí. Y ahora venía el capítulo final. El back matter es para las cosas como la bibliografía que viene al final de un libro, las referencias y los índices, o sea, los índices temáticos y toda esa cosa. Y lo que hace es quitarle la numeración de capítulos también, pero no cambia el número de páginas, el tipo de páginas. O sea, acá sigo en el front está todo en romanos, en el main está todo en arábicos, y en el back siguen arábicos, como se ve acá abajo, pero le quita el nombre, el título, o sea, el nombre de capítulos. Esas son los tipos de partes en el caso de un libro. Son formas de organizarlo y corresponden a switches. Y el otro switch, que ese sí sirve para todos los tipos de documentos, es el que se usa para los apéndices. En el caso de apéndice, desde donde se empieza, o sea, desde donde se coloca, se cambia la numeración de los capítulos para que sean apéndices. En el caso de un artículo, cambia las secciones para que en vez de ser numeradas en vez de ser numeradas, las lista con letras. Entonces todo lo que viene antes de appendix son chapter, o sea, son capítulos, pero lo que viene después, a pesar de que sea el mismo comando, cambia el nombre. Ahora van a ser apéndices en lugar de capítulos como acá.
Y bueno, en el caso del back, le saca eso completamente, entonces ni siquiera no importa. Ya. Y esa es la forma de estructurar un documento. Creo que no me falta nada. Profe, ¿Sí? Para el apéndice, ¿le puede sacar el número a las páginas? Por ejemplo, a de los apéndices. Si no queremos que vaya con números, ¿se puede sacar? ¿Cómo así? Que no diga apéndice A. No. El número final, el número de página. Sí, pero eso es una configuración de la página. Ah, ya. O sea, no es una configuración del documento, sino que es una configuración de los detalles de página. Y para eso hay paquetes que lo hacen. Hay millones de paquetes para esta cuestión. De hecho, hay algunos paquetes que podría... O sea, uno de los paquetes en particular, Pix, es uno para hacer diagramas y podría perfectamente armar un curso completo solamente de ese paquete. Así que las maravillas que se pueden hacer con este sistema son muchas. Así que por eso no se arrullen a la hora de buscar cómo hacer algunas cosas. Profe, el apéndice cómo se agregaba. Con Appendix es... Me sale que puedo agregarlo como paquete. No, eso debe ser un paquete como para configurarlos de manera distinta. Lo que pasa es que por defecto el Appendix es como un interruptor. Igual que el front, el main y el back, es simplemente una cuestión que le dice LaTeX, a partir de aquí, numera los capítulos distintos. Creo que el paquete Appendix es para cuando ustedes tienen varios bloques de apéndices. Cosas como cuando ustedes tienen una lista de apéndices y además una lista de anexos. Eso al final, en términos de configuración, lo pueden hacer perfectamente como dos grupos de apéndices distintos. El paquete Appendix creo que les ayuda a hacer eso, como a tener varios tipos de apéndices distintos. Creo que es ese paquete, creo. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Ya. Como preludio a las cosas que vamos a alcanzar a ver en este curso, vamos a ver cómo formatear el texto, ambientes básicos, cómo usar módulos, cómo manejar errores, porque los errores son uno de los grandes cachos que tiene LaTeX. De repente son muy complicados de manejar porque como es un sistema antiguo sobre el que se ha ido construyendo encima, hay algunas cuestiones que todavía se mencionan como en 1990. Vamos a ver entornos flotantes para arreglar el gran problema que tienen los procesadores de texto, que es el de agarrar una imagen, moverla un poquito y que me agregue 3 páginas. Esa cuestión en LaTeX está ultra resuelta. Así que vamos a ver cómo usarlo y cómo usarlas bien dentro de un documento, porque una cosa es ponerlas y otra cosa es hablar de ellas en el mismo documento. Vamos a ver cómo usar bibliografía, cómo utilizar el entorno matemático, y esa cuestión es también un mundo en sí mismo. Y para cerrar el curso, vamos a ver cómo crear presentaciones y cómo personalizar LaTeX usando cosas como nuestros propios comandos, definir nuestros propios comandos y usar paquetes que sean creados por nosotros. Algo relevante de los paquetes creados por nosotros, que esto puede sonar autopropaganda, pero en realidad es algo que creo que es ultra necesario. Las diapositivas que les mostré, o sea, con las que empecé a mostrarles el curso y que son los apuntes que les compartí en el Classroom, están todas hechas con LaTeX y ese es el formato oficial de los 8. Y ese formato yo lo adapté para Vimeo. Entonces, usando paquetes personalizados podemos hacer eso. Y también
extendí el trabajo que hicieron otras personas antes para poder escribir tesis con el formato de los H. Así que se puede personalizar mucho toda esta cuestión y está la cuestión de no tenemos para qué reinventar la rueda. Podemos usar las personalizaciones que han hecho otras personas para el trabajo que nosotros hacemos acá. Así que eso sería por el día de hoy. Voy a ver si logro arreglar el problema de los de Classroom para que puedan ingresar todos. Y nos veríamos mañana con la siguiente clase en donde veríamos cómo estructurar los distintos aspectos del documento. Eso. Bueno, profe, que esté bien, cuídese. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Gracias. Todos. Ok, vale, nos vemos, chau, chau.